En el caso de CarFast tardamos 11 años trabajando antes de que se declarara tendencia para el futuro el e-commerce. O sea, de que se le pusiera nombre a lo que estábamos haciendo, porque no tenía nombre. Nosotros no decíamos e-commerce de vehículos, pero era para futuro. Y nosotros ya teníamos 11 años haciéndolo. Bienvenida a Nazareth Black, bienvenida a Ser Pro. ¿Cómo estás? Muy bien, maravillosamente. Gracias por visitarnos acá a Monterrey. Yo sé que eres regia, pero pues has vivido mucho tiempo en Ciudad de México. Ya estoy por cumplir el año 8 viviendo ya en Ciudad de México. Ok. Viviéndome desde el centro del país. Sí, apenas ahí. Todavía somos un país muy centralizado y muchas cosas pues están allá y van más avanzados. Pero gracias por darte el tiempo en tu visita aquí a Monterrey y gracias por esta entrevista que ya hace tiempo la estaba buscando. Y quiero empezar porque sé un poquito de tu historia, me la has platicado. Empezaste pues en una familia sin tantas posibilidades económicas, fuiste mamá adolescente, tus papás no tenían para pagar la carrera y aún así emprendiste, y has emprendido toda tu vida. Platícame todo ese proceso que viviste. Yo escucho mucho hoy hablar del asunto de heridas de infancia. Luego van saliendo cosas que antes no escuchábamos de eso. Y creo que mucho tiene que ver con cómo viví mi infancia, que veía yo en mi casa que no había posibilidad económica alguna, cero, pero sí veía a mi papá ejercer violencia económica contra mi mamá, contra nosotros. No sabía obviamente el concepto de que hoy se llama violencia económica. Y yo he contado una historia que me levantaba por las noches porque era, como todas las niñas, idealizas a tu papá, lo idealizas, es tu amor número uno, sin importar cómo fuera. Y entonces yo me levantaba en las noches, cuando esperaba que todos se durmieran, porque mi principal terror de niña era que mi papá tuviera otros hijos y que no me quisiera, ¿no? Entonces yo no sé por qué me alucinaba eso. Entonces me levantaba, a oscuras se iba con mucho sigilo a esculcar su cartera para buscar fotos de otros niños. Y tenía que hacerlo con mucho sigilo porque aparte de mi papá hubo mucha violencia en mi casa. Entonces yo decía, a mí me descubren y no la cuento. Entonces tenía que hacerlo con mucho sigilo. Y nunca encontré fotos de otros niños. Lo que sí veía de repente eran billetes. Y era muy... pues para mí no sabía cómo procesar que si en mi casa no había comida o no comíamos o comíamos muy mal, mi papá trajera dinero en la cartera y no nos diera. Entonces, y yo no podía decir nada porque decía, si yo digo al día siguiente cuando tocaba comer y de pronto no había comida, yo no podía decir, no, sí trae dinero mi papá, sí trae, yo lo vi, porque entonces me vi muy mal. Entonces, yo creo que de niña empecé a ver como eso, que me hacía que no sabía cómo interpretarlo, y lo interpreté entendiendo que el que tenía el dinero mandaba. Y como yo aparte era una niña muy rebelde que no me gustaba que me mandaran, yo dije, bueno, es que entonces yo tengo que ser la del dinero. Y si no me gusta que me manden, entonces yo tengo que ser mi propia jefa. Entonces, desde muy niña decidí que yo quería ser mi propia jefa y que entonces yo iba, ya cuando entendí yo voy a ser la dueña de, yo decía, yo voy a ser la jefa, yo voy a ser la dueña de. Ya después en el tiempo entendí que era, pues tenías que tener un negocio. Y entonces yo creo que eso fue lo que me impactó mucho y me hizo decidir, mi primer gran decisión fue esa. Yo voy a ser la jefa y nunca nadie me va a mandar. Entonces así decidí emprender, así empecé vendiendo cosas a los 7 años, porque es lo único que puedes hacer a esa edad, ¿no? Entonces no quería pedirle dinero a mi papá, y entonces pues empecé vendiendo cosas y eso me hizo empezar a meterme en el comercio desde muy niña. Y la verdad es que creo que ha sido buenísimo porque me ha impactado en muchas formas. El saber vender creo que puede ser la mejor habilidad que puede uno tener en el mundo de los negocios. Y así empecé mi carrera de emprendimiento a los 7 años, comprando y vendiendo cosas. ¿Cómo que vendías? Lo primero que vendí, lo recuerdo muy bien, tenía yo que llevar a mi hermanita menor a que le pusieran unas vacunas 3 veces a la semana, porque era alérgica y estaba en un proyecto experimental de contraalergias, porque salió pobrecita, muy descompuesta, y entonces yo la tenía que llevar caminando. Yo crecí en San Nicolás y tenía que caminar al Sedeco por Arturo B. de la Garza. Entonces me daban dinero para un camión y me tenía que llevar a mis 2 hermanitas conmigo.
Y entonces ese día las convencí de irnos caminando y me ahorré lo del camión. Y de regreso llegué a una mercería de Colonia y compré unos aretitos ahí de brillitos con lo del camión que me había ahorrado. Y entonces esos los vendí al doble de lo que me habían costado. Y entonces ya después pude comprar otros y así. Y luego, ya cuando entré a quinto de primaria, me mandaban a comprar, porque no teníamos ni siquiera para comprar a veces en la tienda. Aquí en Monterrey, no sé si existan todavía, la verdad han pasado muchos años, unas tiendas de Bimbo, ya hicimos comercial, que nos paguen a la próxima, de pan Bimbo frío, donde te venden el pan que sale de las tiendas. Ajá. Y allí era donde me mandaban a comprar a veces pan. Y entonces yo recuerdo que veía los pais de piña y entonces dije, con lo que traía de la ganancia de los aretitos, compré pais de piña y me fui a venderlos a mis compañeros de la primaria en el recreo. Y entonces no traían dinero. Y entonces dije, bueno, te lo doy y me lo pagas mañana. Y ahí descubrí el tema del financiamiento, dando crédito. O sea, no solo acercar algo que necesitaba la gente, sino darle el dinero para que te comprara o la facilidad para que te comprara. Y entonces, pues ahí me empezó a ir muy bien desde el quinto año vendiendo pais de piña. Desde los 7 años ya habías aprendido a vender, la compra y venta, la comercialización, Exacto. el financiar a tus amigos, seguramente alguno que no te pagó también andar ahí en la cobranza. Todo ya habías aprendido tan chica y luego también hacerte cargo de cosas con tu hermana. O sea, creo que todo eso te fue formando y esa violencia económica, yo no había escuchado el término, pero creo que es muy común que dices, pues sí hay, pero no hay, ¿verdad? O sea, sí hay, pero pues para mí no, es para, nada más para lo que el señor o tu papá en ese momento, pues él usaba, pero pues en tu casa tú dices, había hambre. Entonces tú desde ese momento, gracias a eso, pues te formaste y dijiste, yo esto no voy a dejar que esto permita, y de los 7 años te metiste a tu cabeza y pues bueno, empezaste con ese tipo de experiencias. Platícame en qué momento pues ya formalizaste tu primer negocio, que dices, es que ahora sí ya esto es un negocio formal, y en qué momento viene tu embarazo, ¿no? Pues yo creo que yo siempre he sido una persona de decisiones. Siempre he sido una persona que decide. Desde pequeña me di cuenta que podía decidir sobre mí, sobre lo que quería. Y entonces solía sentirme primero muy desafortunada. Después, cuando pasó el tiempo y pensaba que cómo me habían pasado tantas cosas malas que nadie quisiera para un niño, pero luego pensé que gracias a todo eso es que soy la persona que hoy soy, fuerte e independiente, ¿no? Entonces, pues así me la pasé en la primaria, secundaria, y cuando entré a la preparatoria, casi ya terminando la preparatoria, me doy cuenta que estoy embarazada. Eso va a dar para otro podcast porque estoy impuesta a no solo hacer revoluciones, sino a declarar la guerra si es necesario. Mi papá no quería que me casara y fui y me casé en secreto contra su voluntad, siendo menor de edad. Menor de edad. Menor de edad, para que no. Mira, yo no sé cómo persuadí a un juez de lo civil para que nos casara entre cosa y cosa, pero el último día, un día antes de la boda, se lo confesé a mi mamá y mi mamá accedió a ir a firmar. Y ese día nos escapamos para ir a mi boda, un 24 de diciembre. Mi mamá se escapó diciendo que iba a ir a la tienda. Yo me escapé diciendo que iba a ir a inscribirme algo en la facultad. Estaba entrando en la facultad y me fui a casar. Entonces, pues así empecé. Me quise casar, a mí no me casaron. No tenía pensado embarazarme, pero me hice responsable esa es otra cosa que he ido aprendiendo, a hacerme responsable de mis decisiones, de los resultados de mis decisiones. Entonces, soy una persona que decide por voluntad propia lo que quiere en su vida, pero que si me sale mal, me hago cargo del asunto. Entonces, pues así empecé y siempre estuve emprendiendo. Y me entré a la universidad, aunque estuviera embarazada, estuve embarazada yendo a la universidad, tuve a mi bebé, mi mamá me ayudaba a cuidarla en ocasiones porque se ofreció para ayudarme, pero en otras no alcanzaba yo a dejarla y la llevaba conmigo a la universidad, en otras la llevaba a su papá y no la repartíamos. Yo le digo bromeando a esa niña, le digo, tú antes de ir al kinder te graduaste de abogada y de psicóloga, porque mi papá estudiaba psicología, entonces le digo, tú te graduaste, fuiste primero a la facultad de Derecho y a la de Psicología antes que al kinder. Entonces, y así estuve emprendiendo y haciendo distintas cosas porque tenía que pagar la universidad y no quería yo trabajar para nadie. Yo siempre dije, yo nunca voy a trabajar para nadie. Entonces,
pues lo que me quedaba era tener como, por así decir, trabajos parciales, pero siendo como mesera, que no eres un empleado porque no tienes una nómina, no tienes seguridad social ni nada por el estilo. Entonces, pues sabes que son trabajos como esporádicos. Entonces, pues era mesera, era bartender, era lo que podía para poder pagarme la universidad y vendiendo cosas y demás. Y ya para cuando ya terminé eso, en el Inter, pues empecé a tener emprendimientos, pues ya buscando que fueran como más estructurados, no temas de comercio y demás. De hecho, de todo he tenido emprendimientos como los emprendedores, no soy nada distinta a cualquier emprendedor. Uno primero se tira de cabeza con ideas, obviamente sin estructura, más cuando no tienes experiencia. Intenté poner una agencia de modelos, fue de mis primeros negocios donde me atreví a rentar una oficina, donde me atrevía, que esos fueron mis primeros intentos como de tener un negocio con oficina, con gente, con todo. Y obviamente luego pues no funcionó y luego después una tostadería de ceviche y ahí me fui y luego después tuve un negocio de salsas y ahí me fui haciendo de todo un poco, lo que creía que podía funcionar. Mucho no funcionaba obviamente porque cuando uno no sabe cómo manejar un negocio, uno mismo es el que los truena, ¿no? Pero pues la ventaja es que son ensayos para las cosas grandes. Entonces todos esos fracasos. Y ya lo que ya pusimos en ya formal, ya más grande y estructurado fue cuando empezamos con el tema automotriz. Hace 22 años ya nos aventamos más en grande, pusimos la primera oficina, nos pusimos a desarrollar tecnología cuando no teníamos experiencia en eso. Y ese fue ya el más, donde ya empezamos como más en forma. Y platícame eso, o sea, que cómo nace la idea de empezar algo automotriz. Digo, para una mujer hace 20 años en la industria automotriz, pues ya me imagino que ha sido muy difícil. ¿Cómo salió la idea? ¿Tú eras abogada? Por lo que escucho, o sea, ¿cómo empieza ese camino? Yo, como te decía, siempre he sido una persona de decisiones y trabajo duro por lo que quiero, porque es la parte es la forma como me tocó vivir, ¿no? Ir construyendo los privilegios que hoy tengo. O sea, los he construido. Me esforcé muchísimo para poder terminar la carrera de abogada porque quería ser abogada. Me costó muchísimo trabajo poder terminar. Y justo cuando terminé, decidí que era momento de tener mi primer auto. Y yo tenía mucha emoción porque dije, todos mis autos siempre van a ser nuevos. Entonces mi primer auto va a ser nuevo. Y aparte me lo voy a pagar yo, lo cual me daba a mí mucho orgullo porque decir, oye, yo soy una chava de 22 años que tiene una familia, que tiene una niña, que yo no dependo de mis papás a los 22 años y me voy a comprar mi primer auto y va a ser nuevo. Y era un momento muy emocionante para mí y en algún momento se transformó en todo lo contrario, en una experiencia muy frustrante que me hizo sentir incluso miserable y todo tuvo que ver con una mala atención del vendedor. Y me impactó tanto que dije, me voy a meter en la industria automotriz y voy a hacer un negocio en la industria automotriz y todo lo que haga en la industria automotriz va a tener que ver con hacer cosas positivas y con hacer felices a las personas y con hacer el bien. Y en ese momento lo decidí en 2003, sentada en un sillón, ahí esperando que me malatendieran en una agencia que había en Gonzalitos, enfrente de un negocio muy grande que está ahí departamental. Ya no voy a decir marcas, o sea, que nos paguen. Ya aprendí. Entonces, así decidí que iba a entrar. Entonces, después de haberme costado tanto esfuerzo poder terminar mi carrera de Derecho, decidí cambiar de rumbo completamente, cambiar de industria completamente. Y no lo pensé dos veces, dije, voy a hacer eso, lo cual obviamente creo que a veces las personas nos da miedo pensar que podemos cambiar de industria, pero siempre se puede hacer algo distinto y cambiar de giro completamente y cambiar de vida completamente, porque mi vida hoy es completamente distinta a como hubiera sido esa realidad si hubieras continuado de abogada, ¿no? Claro, o sea, la verdad es que me llama mucho la atención por una situación que te pasó, dices, pues me voy a meter a la industria automotriz, voy a hacer el bien y pues voy a cambiar, pues estás revolucionando en México esta industria porque es la primera que empezó con los autos eléctricos. Platícame, digo, ¿cómo empieza este negocio y cómo evoluciona lo que hoy haces de los carros eléctricos? Es la primera empresa mexicana de autos eléctricos y liderada por una mujer. La primera y la única hasta ahorita.
Tú dices la palabra muy bien, evolución. Los emprendedores cuando empezamos, no importa si empiezas con o sin privilegios, cuando te quedas en el camino, porque mucha gente puede emprender, pero la mayoría se va a ir. Los que decidimos quedarnos, no importa cómo lleguemos, te vas a dar cuenta que van a haber muchos retos y en el camino el fuego va revelando tu verdadero carácter y empiezas a evolucionar, quieras o no. Y a mí me gusta mucho pensar que el camino del emprendedor es un camino de fuego. Creo que es el camino que más aprendizaje te da de cualquier carrera. Es una profesión en sí el ser emprendedor. Y yo creo que es la más completa porque te enseña de todo un poco. Entonces, pues, vas evolucionando, tú dijiste la palabra. Entonces, Saco hoy representa parte de la evolución de más de 20 años de carrera dentro de la industria. Lo que yo no sabía era que estaba entrando en el tema de tecnología. Yo estaba pensando que mi objetivo era, como dije, hacer felices a las personas, hacer el bien, pero lo que yo no sabía realmente era que la base para poder lograr eso tenía que ver con tecnología. Entonces, el primer negocio que puse, fui a convencer ahí a Filiberto, que luego lo vas a conocer, mi socio y quien más ha creído en mí toda la vida, una de las personas que más ha creído en mí. Empezamos desde cero, sin un peso, con muchas ganas. Yo fui a contarle la idea que tenía. Quería integrar toda la industria automotriz en un solo lugar, todita completa para que las personas pudieran tener todo en un mismo lugar, todas las opciones de coches, de financiamientos, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo y no tenía el dinero para hacerlo. Y entonces fui con Filiberto, le conté mi idea. Creyó tanto en mí que al día siguiente fue a renunciar a su trabajo para venirse conmigo a emprender. Tampoco tenía dinero, entonces ya éramos dos sin dinero, con una gran idea, pero sin dinero y sin saber cómo. Y fuimos descubriendo la fórmula. No me meto en detalles, la fuimos descubriendo y eso nos hizo empezar a trabajar duro y empezar a detectar otras oportunidades. Y después de muchos años de trabajar, porque eso era innovación tecnológica, hablar de vender autos por internet, hace 22 años, hace 20 años nadie estaba hablando de eso, entonces era innovación y en las primeras fases de innovación no hay utilidades reales. Entonces, pues nos hizo aprender muchísimo y después empezamos a estructurar y hacer otras cosas y a crecer en otras áreas. Y ya fue cuando empezamos a despegar financieramente y una cosa llevó a la otra y a través de un proceso de evolución y de mucho trabajo y de ver cómo funcionaba la industria, decíamos, oye, vendemos autos de todas las marcas y la industria es muy buena y es muy próspera y tenemos mucha experiencia. ¿Y por qué no estamos haciendo marcas de autos? ¿Por qué no hay marcas de autos mexicanas? Si tenemos todo, tenemos el talento, tenemos la experiencia, hay casi 100 años de industria, de experiencia manufacturando coches. ¿Por qué no hemos agarrado esa experiencia y la hemos juntado con el talento local y hacemos proyectos completos? Y parte de eso es lo que fundamenta la creación de Sacua, esa certeza de que podemos. Y hoy Saco es una realidad, era un sueño el creer y la intención de demostrarle al mundo que somos capaces de innovar. Y así llegamos. Y obviamente te tienes que ir juntando con compañeros en el camino, ¿no? Las grandes cosas no se pueden lograr solo, necesitas gente que te acompañe en todo sentido. Y en Sacua somos un pequeño, muy pequeñito grupo de gente comprometidos con esa idea de demostrar que sí podemos. Qué padre. Yo traigo mucha curiosidad de muchas cosas de las que nos estás platicando, pero quiero regresar al tema de Filiberto, tu socio. ¿Cómo elegiste a un socio como Filiberto? O sea, ¿por qué lo elegiste a él? ¿Y cómo empezaron? O sea, porque dices, se salió de trabajar, o sea, ¿por qué lo quieres convencer a él? ¿Por qué dices, oye, esta va a ser una buena mancuerna? Bueno, voy a revelar un secreto aquí, porque es el dueño de mis quincenas. Entonces, bromeando para los que no entiendan, el dueño de mis quincenas es la pareja. Entonces es mi marido. Y pues tú siempre a quien primero vas a contarle lo que quieres hacer cuando tienes una pareja es a tu pareja, ¿no? Claro. Y después a tus papás, ¿no? Si tienes ese privilegio. Entonces yo fui a contarle primero a él lo que quería hacer. Y pues creo que fue una señal muy bonita que dijera, creo en ti y voy y renuncio a lo que estoy haciendo para sumarme. Entonces, por eso lo elegí, no porque no tenía formación empresarial, no conocía gente, o sea, no tenía un activo de personas empresarias con quien me pudiera acercar, o sea, no había nadie con quien me pudiera acercar.
Entonces, por eso lo elegí a él. Como quiera, se hace un buen complemento y obviamente en la pareja ustedes dicen, bueno, pues el tema emocional, pues ahí lo tienen, pero en el tema ya empresarial sí hacen complemento. Digo, tú eres abogado y él, y Él él, estudió y él psicología. estudió psicología, entonces sí hay un complemento y Fíjate que hemos ido aprendiendo a complementarnos en el camino. Y te puedo decir que han pasado eh, más de 20 años desde que estamos trabajando juntos y obviamente tenemos nuestros piques a veces cuando no encajamos. Eso es normal. Pero creo que más que eso tiene que ver con el tema otra vez de decisiones y de saber muy bien lo que no quieres, ¿no? Más que lo que sí quieres a veces. Y en nuestro caso pusimos las reglas muy, muy claras desde el principio y nos hemos apegado con mucho respeto a esas reglas. Entonces, sí somos pareja fuera de la oficina. En la oficina somos socios. sí. Entonces, si hay un asunto personal, llegamos a la oficina y todo muy bien en la oficina. Si hay discrepancias en la oficina, a la hora que salimos, como si nada, oye, vamos al cine, y a lo mejor nos dimos con el sartenazo Sí. en la junta o viceversa, pero cuando cambiamos Se queda. todo se queda donde se debe de quedar. Sí. Entonces eso ha hecho que trabajemos maravillosamente, que hemos ido construyendo muchas cosas juntos y yo me siento muy agradecida porque es parte de lo que me ha dado la oportunidad de poder lograr todo lo que yo quería lograr. O sea, una familia, un negocio, o sea, todo. Y digo, está bien padre esa historia. Y entonces arrancan ustedes dos y me dices, digo, ahorita ya me confesaste que era tu pareja, pero pues los dos sin dinero, los dos con un sueño, hace más de 20 años vender carros en internet. Si hoy se me haría algo complicado, que fuera negocio rápido, me imagino, digo, sí, sí es un buen negocio, pero platícame ese proceso, ¿cómo vivían hace 20 años si pues no fue algo que un día a otro ya te daba dinero? Pues es como, digo, esto lo vive, no me siento distinta a ningún emprendedor, lo vive cualquier emprendedor. Cuando no emprendes de la forma correcta, como debes de emprender, que es con un capital, no te queda más que tener un segundo trabajo para alimentar tu emprendimiento, para pagar tus cuentas y para alimentar tu emprendimiento. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Teníamos eh, otras cosas y otra vez tuve que regresar a temas de comercio para poder vender cosas que nos permitiera poder financiar la idea de CarFast inicial. Entonces era 2, 3 actividades económicas al mismo tiempo para poder empezar. Tú estabas comercializando otras cosas que no tenían nada que ver con Que no tenía que automotriz, ver con nada lo con que tú automotriz. querías, y eso te ayudaba como que a vivir al día y prácticamente es el Exacto. proceso de CarFast hasta que fue negocio, porque sí me imagino, pues no es fácil vender Nada. en internet y pues todo en un mismo lugar, o sea, la gente comprar un carro, o sea, es distinto, sí creo que batallamos en adoptar el tema del e-commerce, de comprar pues un aparato para tu casa o un carro es difícil. Y bueno, un financiamiento, también sé que vendes financiamientos, carros. O sea, platícame cómo empezaste a vender ahí y hacerlo un negocio. Pasaron 11 años, pero nosotros ya lo sabíamos porque dijimos esto Va a tardar. va a tardar y tú decides pagar el precio de lo que quieres y si dentro de eso dice vas a tardar años en poder ganar dinero, tú lo decides, entonces no lo estás esperando de entrada. Sabes que es un proceso. En el caso de CarFast tardamos 11 años trabajando, 11 arduamente, antes de que se declarara tendencia para el futuro el e-commerce. O sea, de que se le pusiera nombre a lo que estábamos haciendo, porque no tenía nombre. Nosotros no decíamos e-commerce de vehículos, porque no existía el término, o sea, no se manejaba aquí. Nos pasaron 11 años antes de que se empezara a hablar de transformación digital en la industria automotriz y dentro de eso un rubro era como tendencias e-commerce de vehículos, pero era para futuro y nosotros ya teníamos 11 años haciéndolo. Entonces, a partir de ahí fue cuando se empieza a hablar del tema, fue cuando empiezan a voltearnos y dicen, oye, ¿cómo que tú en eso, cómo que ya tienes tantos años y es tendencia para el futuro? O sea, se va a empezar a trabajar en eso, pero tú ya tienes rato haciéndolo. Y ahí es donde empezamos ya como a tener cierta relevancia dentro de nuestro sector y nos empiezan a hablar para decir, oye, los bancos, por ejemplo, ayúdame en mi journey, yo quiero ir viendo cómo voy a hacer mi journey digital para vender mis financiamientos, las marcas, las agencias, oye, ¿cómo le voy a hacer para vender? Tú que ya sabes, enséñame, ayúdame. Y ahí es donde empezamos ya con esa relevancia a poder monetizar lo que estábamos haciendo. Y
Y mientras tanto, pues hacíamos como un modelo híbrido que no fuera completamente digital, sino le ofrecíamos a las personas ir donde estuvieran para llevarles todas las soluciones. Entonces, no había Starbucks, no había nada. Entonces, nos veíamos con las personas en las plazas públicas, en sus trabajos, en cierta cafetería que tiene muchos años aquí existiendo, que era la única que había, de un buito ahí. Y ahí veíamos a la gente, esa era como nuestra oferta o promesa de voy donde estés para ayudarte en tu proceso de compra. Pero lo que hacíamos era, cuando ya íbamos, era para que nos conocieran y luego enseñarles la plataforma y que el resto del proceso ya lo hicieran en la plataforma. Pero eso nos llevaba a trabajar de esa forma para darnos a conocer. Y así nos tardamos, ese negocio se tardó en monetizar no menos de 12 años, de empezar a monetizar. 12 años. O sea, wow, o sea, eso es un ejemplo para el emprendedor ahorita que quiere todo para hoy. Y creo que el reto, pues que tú dices, oye, pues estar haciendo otras cosas que te estén generando dinero, mientras que es tu bebé, que ahorita ya es un gran negocio y lo que está saliendo alrededor de ellos, que son proyectos a largo plazo, es un súper reto. Platícame cómo balanceas ese tema personal, tu familia, tus amistades, económico. O sea, ¿cómo le hacías en esos momentos? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo saliste adelante en esos años tan difíciles? Eh, en lo económico, digo, creo yo que al venir de un origen tan humilde, aprendí aprendí el concepto de suficiencia, de sobrevivir con lo suficiente, no con la abundancia, sino con lo suficiente. Y creo que eso también es una habilidad. Al pasar los años uno va aprendiendo también que la vida nunca es plana. No todo puede ser momentos de éxito, ni momentos de fracaso, ni en lo profesional, ni en lo amoroso, ni lo económico. Hay momentos donde tienes mucha abundancia, crees que ya llegaste y apenas te relajas poquito y te vas en picada y tienes que volver a empezar de cero. Eso es típico en el mundo del emprendimiento, pero esa habilidad de saber vivir con suficiencia, pues te ayuda a levantarte otra vez y a entender que así es la vida, o sea, así es. Entonces, ¿qué haces? Pues vas creando tus propias estrategias de vida. Bueno, yo en lo personal, cuando me toca estar arriba, ¿cómo le hago para durar el mayor tiempo posible aquí arriba? Lo que sí sé es que de repente voy a tener una caída por lo que tú quieras, porque esto es normal. Entonces ¿cómo le hago para durar la mayor parte, o sea, alargar la parte que me toca estar en abundancia, en éxito personal, lo que tú quieras? ¿Cómo le hago para durar la mayor cantidad de tiempo? ¿Y cómo le hago para, pues, prepararme por si me toca bajar, ¿no? Y cuando me toca estar abajo es, ¿cómo hago para que sea el periodo más corto de tiempo? ¿Y cómo le hago para subir lo más rápido posible otra vez? Pues vas aprendiendo en el camino tu propio método de cómo hacer las cosas. Y en el tema de cómo equilibro lo personal y lo profesional, yo hoy me siento muy plena porque tengo una familia maravillosa, armoniosa, una grandísima relación de pareja con mucha armonía, con mucho amor y aparte éxito profesional. ¿Cómo equilibro, por ejemplo, o cómo hacía para equilibrarlo? Primero fue, yo tiendo a ser muy objetiva y muy radical cuando se necesita que sea. Cuando me di cuenta que lo que quería era demasiado ambicioso, dije, bueno, como es muy ambicioso, entonces yo no voy a poder ser una mujer normal. Yo voy a tener que trabajar más que los demás y mejor que los demás. Y eso, entonces ya no me va a dar tiempo para estar con tanta gente. Entonces, uno tiene que decidir. Entonces, hice como un inventario, no solo de lo físico, sino de lo personal. Y dije, estas personas voy a tener que recortar. Me voy a quedar con 2, 3 personas en mi vida. No voy a poder tener todos los amigos que quisiera tener o que pudiera tener. Voy a elegir 2, 3 personas. Mi familia, por supuesto. El vestir, voy a tener que ser muy básica, siempre jeans y camisa blanca y tenis o zapatos para no estarme ni siquiera perdiendo el tiempo, media hora en que me voy a poner, porque los minutos cuentan. Y entonces estos hábitos ya no me sirven, me quitan tiempo. Eliminé, por ejemplo, la televisión, estuve muchos años sin ver tele y recorté todo lo que sabía que me iba a conllevar tiempo para eso poderlo enfocar en lo que quería lograr.
Y luego con lo que quedaba, hice yo algo que en mi mente, no sé cómo conceptualizarlo, es como decir, bueno, ¿cómo le hago para meter todo eso en una licuadora y poderlo combinar todo, para lograrlo todo? Entonces, pues por eso estaba asociada con mi marido y luego, y dije, tengo que buscar que si hago nuevas amistades estén dentro de mi ámbito profesional para que también se puedan convertir en oportunidades de negocio, y las comidas, en lugar de que sea puro trabajo frío y plano, pueda hacerlo con personas que me agradan, de las que pueda aprender, de las que me pueda nutrir. Y entonces hice como esa licuadora imaginaria y mezclé todo para mezclar todos mis mundos en uno solo. Entonces, de esa manera puedo todos los días sentirme feliz, trabajar, pero también monetizar y pasarla bien. Claro. Oye, pues qué ordenada eres hasta a ese grado de detalle. Y me gusta esa filosofía porque yo lo veo mucho en los doctores, ¿no? Los doctores muchas veces se casa un doctor con una doctora, ¿verdad? Porque dicen, pues yo aquí estoy en el hospital y pues hablo de temas médicos porque están muchos años estudiando. Y tú dices, oye, pues ¿sabes qué? Todo lo voy a tratar de tener en mi círculo, mis amistades, pues obviamente tu pareja, pues tu socio. Entonces está muy padre eso que hiciste, bien detallada. Y quiero regresar un poquito a la parte que decías porque creo que es bien importante el tema en la parte sobre todo emocional, que me decías, oye, tratar de estar arriba lo más que se pueda, pero y cuando estar abajo lo menos posible. ¿Cómo le haces, cómo le hacías? Todavía lo sigues haciendo, me imagino, pero obviamente creo que esa época fue todavía más difícil cuando estás abajo emocionalmente. O sea, yo me puedo pensar como cualquier emprendedor, cuando pues 11 años es el negocio y, no, y todavía no da, y obviamente a lo mejor tienes otros negocios que dan dando, pero pues te puedes agüitar. O sea, se te viene un bajón. Como dices, estoy aquí en un bajón, ¿cómo le haces para levantarte? O sea, ¿cómo le hacías para que durara el menos tiempo posible? O sea, ¿qué metodologías, qué herramientas, qué te servía? Yo, y creo que eso va ligado con algo que se me pasó complementar, lo complemento rápido en la pregunta pasada, el tema del equilibrio. Yo aprendí que el equilibrio es un concepto subjetivo, igual que la felicidad. Y luego nos venden cierta idea y todos andamos aspirando a lo mismo, ¿no? Yo aprendí desde muy pequeña a desarrollar mis propios conceptos o a redefinirlos. ¿Qué es felicidad? Y después, ¿qué es equilibrio? Entender que iba a ser imposible que yo tuviera un equilibrio normal como te lo venden, que estás todo súper fit, súper esto, súper preparado intelectualmente, súper bien con tu pareja, súper bien en el trabajo, y que cuando quieres lograr grandes cosas, conlleva un nivel de exigencia y de sobreexigencia extraordinario. Entonces yo redefiní ese concepto para ver qué es equilibrio para mí y me basé en el tema de calidad. O sea, todo lo que haga lo tengo que hacer con calidad porque no le voy a poder dedicar ni todo el tiempo al trabajo, ni todo el tiempo a la familia. O sea, no todo va a poder ser con calidad y no todo va a poder ser excelente. Entonces, ¿dónde me voy a enfocar? Entonces, si decía, bueno, ahorita me va a tocar trabajar un maratón de 3 días, ya sé que no voy a comer bien, ya sé que voy a comer una vez al día o a lo mejor un día no. Un día me tocó que estaba 3 días sin comer y ni cuenta me había dado. Estaba yo en lo mío. Y luego después yo aprendo cómo equilibrar. Bueno, ya saqué esto, ahora sí me relajo, déjame, me enfoco en, en dormir más, en esto, en aquello, y ahí voy. Y para eso se necesita inteligencia emocional, para entender que no puedes y que no vas a ser como los demás. Y yo aprendí desde pequeña, pero luego me puse mucho a trabajar en el tema de inteligencia emocional, ahí para que veas que sí me considero súper pro. O sea, me considero una excelencia en temas de inteligencia emocional, porque lo que quería conllevaba no solo mucha sobreexigencia en el terreno físico, sino en el emocional, porque al ser mujer en industria de hombres, eran demasiadas malas experiencias y demasiadas cosas feas que me pasaban. Que al principio lloraba demasiado y me sentía terrible. Y dije, es que no puedo estar llorando todos los días, todo el tiempo. O sea, ¿cómo le voy a hacer para arreglar esto? Y descubrí el tema, el término de inteligencia emocional y empecé a trabajar mucho con eso. Entonces, sé identificar bien mis emociones y trabajo con ellas todos los días, hasta en lo más mínimo. Y aprendí que es una cosa de siempre. Es como la musculatura, la puedes trabajar, logras un cuerpo fit, pero te descuidas un mes y te empiezas a ir para abajo. Es de todos los días. Entonces aprendí que la inteligencia emocional es de todos los días estar atento de tus emociones. ¿Y cómo le hacía? Pues primero entendiendo, porque creo que a la gente le pesa mucho el tema, por ejemplo, de las críticas. A mí no, porque todo lo que he hecho en mi vida ha sido para mí principalmente, porque son cosas que yo quiero lograr. Y desde pequeña aprendí a hacer las cosas por mí, no por buscar aprobación de nadie.
Y cuando tú te liberas de querer aprobación de los demás, eso te libera mucho, es muy liberador. Sí. Porque la mayor parte de las personas viven prisioneras de la aprobación externa. Ahí está el asunto famoso de los filtros en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ya viste ahorita que te dije, no me importa salir despeinada, ¿no? Entonces, creo que el tema de inteligencia emocional es una base muy importante para el bienestar interno y que logres lo que quieres lograr y que te sientas feliz en ese proceso de emprender, que va a ser muy retador, te va a mantener exhausto en ocasiones, te va a aventar bolas de fuego, y solo la inteligencia emocional y tu propósito bien definido te van a hacer que estés contento en medio del caos. Sí, qué importante esto, porque creo que yo lo he platicado en otras entrevistas, que más del 72% de los emprendedores sufren algún tema de inteligencia emocional, pues tienen un estrés mucho mayor en comparación a un colaborador, una empresa que tiene, pues usualmente tienen un horario más fijo y no tiene esa presión como la tiene el líder o el líder de una empresa, ¿verdad? Entonces hay que trabajarlo muy bien, y es un aspecto que me gusta mucho tocar aquí, casos como el tuyo y ese tipo de consejos que les pueden ayudar para, pues, salir adelante, ¿no? En esos temas emocionales. Sí, y aprender muchísimo a entender el fracaso como una parte del proceso. Entonces, a mí no me importa fracasar, o sea, no, simplemente no me importa ni me da miedo fracasar. Ya sé que a lo mejor voy a fracasar, pero y como ya he estado ahí y ya he salido de ahí, ya sé que cuando caiga voy a volver a salir. Y cuando tú sabes que vas a volver a salir y tienes seguridad en ti mismo, entonces eso también te libera. Claro. Y para eso, todo eso te va ayudando muchísimo la inteligencia emocional, el aprender a conocerte. Entonces creo que es algo que toda la gente que emprende es una habilidad que necesitamos para poder sobresalir. Claro, y me encantó lo que me dijiste porque de la autenticidad, porque al final yo acabo de escuchar un podcast de Mel Robbins que habla de eso. Habla que la autenticidad es algo bien importante porque la gente vive infeliz, porque ellos creen que lo que están haciendo es lo que a ellos les hace feliz, pero realmente están haciendo lo que su entorno considera que es lo que es correcto o lo que está bien. Entonces realmente no vives tu vida de manera auténtica, y eso pues te frustra y no te das cuenta, y estás viviendo una vida que realmente pues no es lo que tú quieres. A ti te gusta ayudar, y decía ese estudio, que es un estudio que a la gente le gusta ayudar, le gusta estar sano, saludable, y luego pues tú vas, y sobre todo de joven más, y pues te vas y te pones borracho porque los de al lado están poniendo borrachos, y realmente tú auténticamente no querías ponerte borracho, no te hace sentirte bien el día siguiente, ¿no? Entonces, como que siento que esa parte es fundamental, es un valor muy fundamental en el emprendedor, el tema de la autenticidad, y me encantó lo que dijiste, hay que acostumbrarnos a, no me importa, yo soy así, estos son mis valores, son mis principios, eso es lo que yo quiero lograr, y no necesito la aprobación de nadie más, ¿verdad? A lo mejor más del cliente, del producto, pero no sobre mí, sobre mi No, producto. creo que es que también hay que entenderlo igual cuando tú vas a hacer un producto. eh, Tú eres ese producto y tienes que entender que no eres producto para todos, Ujú, como persona y como lo que vendas. claro, O sea, tú tienes un target también como persona, igual que el producto que tú vendes. Y cuando ya sea que lo traigas natural o que lo entiendas en el camino, te ayuda a decir, yo no estoy buscando venderle a todos. O sea, yo voy para allá porque yo quiero ir para allá. Y en el camino te vas a encontrar compañeros de viaje que van para donde tú vas, en lo personal y en lo profesional. Lo que uno tiene que hacer es, cuando encuentras a alguien que va para donde tú vas, vincularte con esa persona. sí, exacto. Y eso es lo que te va a ayudar a pasártela, o sea, vaya, a cumplir ese proceso de vida, de trabajo para ir logrando cosas. Porque Claro. las personas cambiamos, mira, y vamos queriendo cosas distintas en el tiempo. También yo por eso digo, no, a veces no aferrarse tanto a algo que uno quiere lograr porque, o frustrarte o poniéndote triste pensando que qué tal si no lo logro, porque a lo mejor es algo que tú sabes que es algo que puede costarte 20 años, pero en 20 años cambiamos. A lo mejor en el año 10 ya no lo quieres. Sí. Entonces, para eso es muy importante siempre conocerte y estar en contacto contigo, para ir identificando quién eres en ese momento y qué quieres en ese momento.
Claro. Y sin miedo, pues cambiar de dirección si es necesario. Sí, y sin miedo, o aunque tengas, a pesar del miedo, a veces yo digo, a veces es inevitable tener miedo para ciertas cosas, pero no eso que te deje, te evite hacer algo que tú quieres hacer. Entonces el miedo a veces puede ser hasta un impulsor, pero, y luego ya te acostumbras, como dices, y luego ya no te da miedo. O sea, es lo que yo le decía a mis hijos, les recuerdo desde cuando empezaron a andar en bici. ¿Te acuerdas que te da miedo subirte a la bici? Y cuando lo aprendiste, ¿qué es? Pues lo disfrutas, ya no te da miedo subirte a la bici. Y ahora lo disfrutas subirte a la bici. Entonces todo se convierte así, una vez que rompes ese esquema del miedo, es una emoción que a veces se siente pues mal, pero de repente cuando la vences, pues te trae grandes beneficios. Quiero pasar al tema de Sacua, porque es algo que me llama mucho la atención. Platícame entonces ya todo este proceso de todos tus emprendimientos, seguiste creciendo, Carfast ya empezó a hacer negocio y de repente hace 7, 8 años creo, empezaste Sacua. Platícame el proceso. Pues una cosa llevó a la otra y empezamos a trabajar en la industria y a diversificarnos de ciertas formas. Y luego pasó algo bien, bien dramático, pero que nos dio el espacio para poder hacer equipo y hacerlo de Sacua. Cuando ya por fin, después de estar muchos años trabajando sin monetizar, ya empieza a sonar este tema y empezamos a tomar relevancia. Empieza algo que hoy es muy común escuchar. En México no existía tanto el famoso tema de los fondos de inversión y demás y todo. Y nos empiezan a buscar fondos para decir, oye, ¿qué onda, no? O sea, les ayudamos. Nosotros al no venir como dije, esa formación empresarial, no teníamos idea que era un fondo de inversión. O sea, vamos a revisar un poco. Recibo yo aquí a 2 fondos, uno venía de California. Dicen, ya estuvimos investigando, nada más por lo que tienen, en el nivel que lo tienen y sobre todo el tema de la experiencia para dónde van, pues nosotros, o sea, queremos ayudarles o invertir con ustedes tanta cantidad, mucha lana. Y en esa estábamos decidiendo entre Beto y yo si sí o si no, si sí o si no, cómo. En esa estábamos cuando tenemos un hackeo y perdemos toda la tecnología que habíamos desarrollado. No, hombre. Toda ceros, toda se destruyó. Y fue un momento bien complejo porque era la base sobre la que trabajábamos y después de tanto esfuerzo, de tantos años, cuando ya alguien venía y te decía, oye, te vamos a dar tantos millones de dólares y tú decir, ya, la voy a hacer y la voy a sacar del estadio y de repente quedarte sin nada, que te pase eso, nos fuimos hasta el piso otra vez y a empezar de cero. Y entonces dijimos, a ver, bueno, calma, a ver, ¿qué sabemos hoy que no sabíamos cuando empezamos? Que teníamos la visión correcta, que sabíamos para dónde iba el mundo y le atinamos. O sea, hoy, a diferencia de cuando empezamos, hoy sabemos que tenemos visión en esto. Entonces, y también tenemos conocimiento, un conocimiento que no teníamos y que hemos ido adquiriendo en este tiempo. ¿Y qué sabemos? Que ahora sí el mundo va para allá y que viene mucha gente con mucho dinero a meterse en eso. Pero seguíamos sin saber cómo pedir dinero. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a empezar de cero. Y vamos a aprovechar entonces y a alucinar, para evolucionar y entonces irnos a lo que creemos que va a ser el futuro. Para que cuando venga toda esta gente con dinero, nosotros no quedemos a la par o abajo, porque conocimiento sin dinero es igual a nada o muchos años de esfuerzo. Pues ni modo, vamos a alucinar y ver cómo pensamos que va a ser el futuro. Y nos ponemos a trabajar y desarrollar una plataforma para lo que después se iba a llamar FinTech, que era enfocarnos mucho en el dinero en línea para vehículos. Y empezamos a trabajar con eso, pero eso nos iba a llevar 3, 4 años de trabajo, de desarrollo. Y yo en ese momento me quedo como casi creo que sin chamba de mi propio negocio porque trabajábamos con esa tecnología, pero ya no la teníamos. Entonces me dice Beto, pues mira, ve a ver qué haces, pero no vengas a la oficina porque aquí pones a la gente nerviosa porque andas como león enjaulado y aquí necesitamos estar tranquilos, así que pues no vengas, o sea, a saber qué. Y digo, bueno, me voy a tomar un año sabático o qué hago. De 3 días aguanté en libertad normal y dije, no, tengo que hacer algo. Me puse a hacer algunas cosas.
más chiquitas, proyectos que ya traía a empezar, cositas que ya hacíamos como a darles un poquito más de forma. Y me llama un cliente y amigo y persona que admiro mucho y me dice, oye, vente acá a Cancún, fíjate que quiero que me ayudes con esto porque quiero quiero hacer un holding porque quiero atender unas empresas que vienen de este país asiático, lo que hoy le llamamos nearshoring. Entonces estoy hablando de hace 10 años, un poquito más, y tampoco le decíamos nearshoring. Decía, quiero atender estas empresas que vienen, pero pues yo traigo estos negocios, estas áreas, tú traes estas, vamos a juntarnos para ser más fuertes, ¿no? Te digo, órale, va. Nos ponemos a hacer una oficina en Cancún, a darle forma. Y en ese inter yo digo, ¿qué más, qué más, qué más? Y digo, lo que siempre estoy diciendo, porque no hay marcas mexicanas de autos eléctricos, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Y resulta que me encuentro, a la hora de ponerme a hacer una investigación y demás, me encuentro que Sacua estaba en plan de papel, o sea, no había salido al mercado, era un proyecto con determinada forma en papel. Me invitan a platicar del proyecto y este es el otro socio que tengo ahora que también ha creído completamente en mí, se ha aventado de cabeza conmigo. Entonces me dice, pues no, mejor vente, o sea, ¿para qué vas a empezar o hacer cosas sola? Ya traemos esto así, mejor vamos a hacer equipo. Y tú lo haces, tú lo diriges. Entonces coincidíamos de manera perfecta en temas de filosofía de vida, de negocios, de por qué queríamos que eso existiera. O sea, la coincidencia del match era exacto y perfecto. Y entonces digo, va, me dice, pues vamos a asociarnos y demás. Y eso me conllevaba irme de México de un día para otro. Entonces dije, déjame ir a hablar a mi casa para comentar el tema, porque pues voy a tener que estar acá. Vine un viernes, sábado. Oigan, mi esposo y a mi hija, surgió esto, tal. O sea, yo nada más iba a una visita a platicar para hablar del tema. Y pues surgió esta oportunidad. Pues aprovéchala y demás y todo. Y dije, pues ya no voy a poder estar aquí, o sea, voy a tener que irme. Te apoyamos. Y el martes siguiente, porque el día lunes era día puente, el martes agarré mi maleta y me fui a empezar de cero a México solo con una maletita chiquita, empezar de cero otra vez. Y me tocó empezar a agarrar esa idea en papel y decir, pues aquí sí, aquí no, aquí allá, y que toda la toma de decisiones de cómo debía ser, de cómo se iba a ver, de cómo lo iba a percibir la gente, de cómo necesitábamos que esto me recayó en mí. Y luego después, ya que íbamos a poner la planta, dije, oye, vamos a hacer equipo, ustedes allá con la planta, yo acá con la construcción de la marca. Y así empezamos. Hace ya casi 8 años, que es muy poco tiempo para una automotriz. 8 años es muy poco tiempo en tiempos de vida de una automotriz. Y nos han pasado muchas cosas muy fuertes, pero aquí seguimos dando la batalla. No, ya me imagino, digo, toda una guerrera, digo, es una industria difícil y tú dices, de hecho, pues yo creo que no hay ni una marca ni de carros mexicanos que no sean eléctricos, tampoco hay, o sí existe Hay también. una marca ¿Sí hay? y con gusto te recomiendo a Echeverría. Hay una marca mexicana que se llama Bull, que hace carros súper deportivos, como el que te mostré ahorita, pero esos son de gasolina y esos son carros de competición básicamente. Y hacen muy poquitos, pero son de exportación. Ahorita te enseño una foto y con muchísimo gusto te recomiendo para que los traigas a tu podcast porque vale mucho la pena, porque también la idea es la misma, ¿no? O sea, hacer empresas mexicanas en sectores en los que no hemos, en áreas en las que no hemos todavía tenido protagonismo suficiente. Sí, porque pues vienen otras marcas, muchas marcas de todo el mundo a hacer carros aquí a México, pero ¿dónde están los mexicanos? Si nosotros los podemos hacer, realmente aquí está la maquila, nada más. Y ya hay otra marca también que luego voy a buscar también ponértelo en contacto,
nosotros empezamos esto y dijimos, es que hay que demostrarle al mundo que somos capaces de innovar, pero también inspirar a otros mexicanos, diciéndoles, sí se puede, si nosotros que somos poquitos y somos una pyme, lo pudimos lograr desde ser una pyme, porque seguimos siendo una pyme, y yo hago mucho énfasis en eso, nosotros somos una pyme. Y la gente se sorprende porque, ¿cómo que van a ser una pyme? Pues somos una pyme. Y se sorprende mucho la gente en la industria. Este mismo lunes estuve en reunión con unos empresarios asiáticos, dueños de una marca gigante asiática. Cuando se enseña el coche, voltean y me ven y me dicen, ¿cómo que? O sea, ¿cómo? O sea, y me dice, esto cuesta mucho dinero. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicieron? Y yo, pues, somos una pyme, somos una empresa chiquita. Sí. Y la gente se sorprende. Y de eso que estamos nosotros buscando inspirar, ya hay otro mexicano que me fue a buscar y a presentar ya su vehículo. Él migró a California desde chavo y dice, yo estaba escuchando todo el tiempo lo que tú decías y te seguía, que los mexicanos podemos, que los mexicanos podemos. Y un punto estaba quebrado y dije, bueno, si está diciendo que podemos, yo voy a creer en eso y yo me voy a lanzar y voy a hacer una marca. Y hoy tiene un vehículo de salvamento gigantote, ahorita te lo enseño. Y me dice, quiero que sepas que esto surgió a partir de estarte escuchando y de estar viendo todo lo que estaba haciendo Sacua. Pues es que sí, Vemos tres. realmente, pues es que motiva, o sea, obviamente siempre teniendo un ejemplo como el tuyo, como gente mexicanos que se avientan a hacer algo que nunca un mexicano se había atrevido, eso va a inspirar a muchas generaciones a que se la crean, o sea, sí se puede. Entonces, aquí quiero que aproveches esta última parte del espacio para platicar qué viene para Sacua, cómo te podemos ayudar, cómo podemos impulsar, y adicional a comprando ya que salgas bien con tus nuevos modelos que me platicabas. ¿Cómo te podemos ayudar y cuáles son los planes que vienen para ustedes? Mira, ya te agradezco mucho. Ya te enseñé un poco las cosas en las que estamos trabajando. Ya viste que vamos por todo. Y te agradezco mucho lo que me dices porque parte muy importante en la que yo siempre trato de hacer énfasis y de agradecer es decir que la clave de que nosotros estemos prosperando y que hayamos dado la vuelta al mundo con este mensaje de decirles que los mexicanos podemos con hechos, tiene que ver con personas. Yo te he contado la historia de que empezamos esto, básicamente también, Sacua tiene su propia historia. Sacua la empezamos básicamente sin recursos, también. Sacua empezó sin recursos, por distintos factores que ya luego, si quieres, con mucho gusto platicamos, pero también empezamos sin dinero en medio de una pandemia. Sacua abre las alas al mundo en pandemia, dentro de la peor crisis de la industria automotriz en 100 años y de una crisis económica global. Entonces, la única manera o el factor clave para que hayamos avanzado son las personas. Las personas empezaron a decir, como dije ahorita, tú vas para allá y en el camino te vas a encontrar gente que dice, yo también voy, ¿cómo nos sumamos? Esa gente, que son nuestros compañeros de viaje, empezaron a decir, oye, yo quiero que este proyecto le vaya bien. Alfonso de aquí de Monterrey dijo, oye, aquí va mi aportación, quiero un coche porque es mi manera de apoyarlos para que este proyecto prospere. Alfonso, todas las personas que confiaron y que compraron esos vehículos sin saber si íbamos a poder o no poder, darnos su dinero para comprar un vehículo, ayudarnos en el proceso de ver cómo se podía mejorar. Las personas que dijeron, oye, yo no te puedo comprar un vehículo, pero soy ingeniero o soy consultor y tengo esta experiencia, cuenta con mi experiencia sin fines de lucro para que esto prospere y que nosotros pudiéramos hablar, oye, tengo esta duda, ¿tú cómo lo ves? Tú esto. Gente que dijo, oye, yo soy de este medio, no les queremos cobrar ninguna nota, queremos ayudarles a difundir con nuestro medio, tenemos tanto alcance, vénganse, hay que tomarle fotos al coche, invitaciones a eventos, siempre invitaciones, nunca nos han pedido dinero porque saben, siempre hemos sido muy francos en lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo, y desde esa parte financiera muy limitada. Y todo eso ha sido la clave para que demos la vuelta al mundo. El comercial que seguramente viste de Sacua es un regalo de un productor que se llama, que de apodo tiene Chivata, que él hace todos los comerciales para las grandes marcas y dijo, yo los quiero ayudar, quiero que tengan un video profesional y es mi regalo para que esto avance. Y nos dio un video que cuesta muchos millones de pesos y él lo regaló al proyecto. Entonces, el hecho que tú me lo digas lo agradezco mucho, lo acepto y para nosotros tiene mucho valor porque eso nos ha ayudado a dar la vuelta al mundo. Pues felicidades. Y creo que va a haber muchos así como el productor, el Alfonso y así que se van a querer seguir sumando a esto porque creo que es un orgullo de México. Así como cuando ya viene el Mundial y la selección mexicana juega y que gana, te sientes orgulloso que ganó. Le ganamos a
pues no sé, a Suecia, a Alemania, o sea, te sientes pues orgullo y creo que esto es algo muy parecido, digo, y el ganar es que alguien te compre y que vayas teniendo éxito, no significa que vas a vender lo que venden esas marcas japonesas ahorita, pero pues sí, a lo mejor alguien va a preferir comprar de repente un carro en comparación a un japonés, a un americano que llevan 100 años o más años en el mercado. Entonces eso es de mucho orgullo y en lo que te podamos ayudar, pues me daría mucho gusto que esto siga siendo un éxito, porque creo que ya lo es hasta donde vas ahorita, pero pues falta mucho camino para que siga creciendo y que te sigamos impulsando, ¿no? Entonces, felicidades. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, por a tu audiencia que hace el favor de escucharnos, de regalarnos su tiempo de vida para escucharnos. Yo me siento muy feliz y muy agradecida y en nombre de mis compañeros, muchísimas gracias. Todavía no terminamos, vamos a pasar a la última sección que ya es más rápida. Digo, primero es una pregunta que le hago a todos los invitados porque tratamos de cabildear aquí con los servidores públicos. Si hubiera alguna necesidad que tú veas, ya sea en tu industria o en otra industria, que le podamos pedir alguna acción a los servidores públicos, ¿cuál sería? Yo creo que acción no. Lo voy a plantear así como ofrecimiento. Vemos a todos los gobiernos de pequeños, medianos, grandes, hablar de la importancia de la electromovilidad, pero no vemos discursos, escuchamos discursos verdes preciosos, pero en la realidad no hay nada. No hay nada. Entonces, más bien es un ofrecimiento decirles nosotros como empresa mexicana local les podemos ayudar a pasar del dicho al hecho, a que ese discurso verde tan bonito que se avientan se pueda hacer realidad. Ahorita hay un gobierno de aquí pegado al estado, uno de los estados que están pegados a Nuevo León, que dijo, oye, queremos hacer un auto ya local y queremos electrificar y les vamos a ayudar en ese proceso para que lo puedan lograr y que puedan pasar de ese discurso, porque eso solo lo logra la voluntad política real. Entonces no es tanto pedirles, sino es decirles, les ayudamos. Si están diciendo que realmente quieren electrificar y que quieren que la gente pueda tener acceso a vehículos eléctricos y que se necesita infraestructura de recarga, les ayudamos con esa experiencia que ya tenemos. Entonces, creo que yo lo plantearía tal vez por ahí. ¿Y cómo sería ese Sumar. ofrecimiento? O sea, ¿ustedes cómo se van a sumar? ¿Ustedes les ayudan en la tecnología? O sea, ¿cómo es eso? Mira, tenemos un proyecto ahorita. Bueno, no es proyecto, como te dije. Hay este estado que te dije, ahorita te voy a compartir un enlace para que lo leas, de un estado colindante a Nuevo León, que dijo, ya queremos hacer a lo mejor, ¿por qué no pensar en hacer un auto eléctrico estatal, o sea, con sello estatal? Y queremos ya electrificar y masificar, y a ver, les ayudamos. O sea, si es real lo que están diciendo, que quieren lograrlo, a ver, les podemos ayudar. ¿Cómo? En lugar de que anden contratando 3,000 consultoras por todos lados y que nadie sepa cómo, porque la electromovilidad hay que verla de forma integral, porque conlleva muchos puntos. Y para que la gente pueda, para que pueda realmente implementarse y la gente pueda disfrutarla, se requieren muchas cosas, muchas áreas distintas. Está la infraestructura de recarga, están los vehículos, pero son distintos tipos de vehículos, están políticas, están los corredores donde se deben de hacer para que sea estratégico. Entonces, está el tema financiero para que las gentes puedan comprar esos vehículos. O sea, son muchas áreas distintas que tienes que saber cómo combinar para que funcione. Y no se combinan de la misma forma para un estado que para otro. Entonces, ese conocimiento lo tenemos nosotros porque tenemos no solo el conocimiento, sino la experiencia y las empresas en todos estos rubros. Entonces, lo primero es ofrecerles que en lugar de que estén ejerciendo el presupuesto público en contratar 8 empresas distintas de consultoría que luego no sepan ni ponerse de acuerdo, nosotros les ayudamos a ejercer ahorros desde ahí y que se pueda marcar o crear una hoja de ruta segura, confiable y con certeza para que lo puedan lograr. ¿Y quién sería específicamente economía o qué área con el que te pudiéramos conectar para esto? Es que es dependiendo, porque ahora los estados tienen algunos tienen secretarías de sostenibilidad, pero casi siempre es un trabajo en equipo. Hay que traer a Secretaría de Economía, hay que traer a Secretaría de Movilidad, hay que traer las distintas secretarías para hacer un equipo de trabajo y que se pueda hacer esa hoja de ruta con todos los actores dentro del estado, los adecuados. Súper, súper bien. Me gusta mucho. Ahora vamos a pasar a tu radiografía. Son preguntas rápidas, directas. Platícame un no negociable para ser feliz. Café.
con calúa. Que te levantes. Café Muy con bien. calúa. Muy bien, muy bien. Ahora, un hábito no negociable para el éxito. Disciplina. En la parte espiritual, ¿crees en Dios? Sí. ¿Qué papel ha jugado tu espiritualidad en todo este proceso? Últimamente cada día más, porque te vas dando cuenta que a final de cuentas, en algún punto eres un ser espiritual viviendo experiencias terrenales. Y eso también te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva distinta y actuar de forma distinta. Bien, qué padre. Ahora, ¿tu libro favorito? Hay uno que se llama De animales a dioses que me gusta mucho. A mí me gusta mucho leer, muchísimo. Ese me gusta mucho, pero si a lo mejor pudiera decir alguno favorito, hay uno de un filósofo alemán que se llama Se habló Zaratustra, donde se habla de un concepto que se llama superhombre, que es el primero donde yo me sentí realmente muy identificada, de un filósofo que se llama Nietzsche. Ese me gusta mucho también. Muy bien, muy buena recomendación. Ahora, una serie o película. Yo sé que por muchos años no viste películas, series, la tele, pero platícame si tienes alguna. Hay una película muy tonta que a mí me gusta mucho que se llama Wild Hogs, que es de unos motociclistas donde sale John Travolta. Ok. Esa me gusta mucho. Okay. Ahora, una palabra, el significado de familia. Centro de poder. Ahora, el valor más importante para ti. Ética. Y en una palabra, describe tu estilo de liderazgo. Ausente o invisible. Mi gente tiene que ser líder, no tiene que ocupar líderes. Súper. Ahora, el emoji con el que más te identificas. No me gustan los emojis. ¿No te gusta? Bueno, y hoy te voy a poner alguno, ¿no? Es que para tu radiografía tenemos que poner uno. O sea, aunque no los uses, pero que tú digas, me puedo identificar. Si sabes cuáles son los emojis. Son las Puede ser caritas que ponen una carita ahí. feliz, puede ser un corazoncito, puede ser el aplauso, puede ser un... A ver, préstame el del celular para ver. Si quieres, luego me lo mandas mejor. Bueno. Mejor luego lo checas y dices, mira, me identifico. No lo uso, pero me identifico. Sí. Ahora, ¿tu canción favorita? Canción favorita. Ahí, bueno, la que más escucho es la de Highway to the Hell de AC/DC. Para motivarte. O sea, me gusta mucho AC/DC. Sí, está prendida. Ahora, bueno, vamos a pasar a la última sección del Proluche, que le llamamos. Gracias a Peluchería que nos manda, bueno, te manda un test de personalidad y te voy a leer lo que sus cualidades o tu test de liderazgo empata con la de un oso. Y este oso representa tu forma de liderar. Es firme, decidida y con propósito. Eres de las que avanza con fuerza, pero también de las que sostiene el equipo cuando más lo necesita. Como la osa, inspiras confianza, transmites calma y demuestras que la verdadera fortaleza está en la lealtad y el corazón con que haces las cosas. Muchísimas gracias. Es un detalle muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Para que te lo lleves y... Muchas gracias a Peluchemex. Sí, para que te lo lleves, lo disfrutes y siempre te acuerdes de este momento y que sabes que que eres una pro y cuentas con nosotros. Muchísimas gracias. Muy agradecida de estar con ustedes. Gracias, Nazaret. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Be a Pro.